Hoy tenemos un tema muy interesante. Me pueden acompañar. El tema tiene que ver con que Dios está buscando un líder. Dile al que está a tu lado: Dios está buscando un líder. Dios está buscando un líder. Cuando hablamos de un líder, estamos hablando de alguien que sostiene un peso de gloria, una responsabilidad. Cuando hablamos de un líder, estamos hablando de alguien que fue entresacado para poder dirigir. Cuando hablamos de un líder, estamos hablando de alguien que ha adquirido un mayor conocimiento, respeto, honra. Una persona que es admirada y que su posición es para poder dirigir a todo lo que está a su alcance o en su poder. Un líder no nace siendo líder. Un líder es escogido para poder liderar. Cuando hablo de escogido, apartado, estoy hablando de una persona que está dispuesta a dejarse moldear. No una persona que nació con un privilegio y bajo ese privilegio siente de que se le debe de obedecer. Los privilegios en esto no existen. Si te estás preparando para ser un líder de lo que Dios está buscando, déjate moldear. El molde de Cristo es el mejor molde que podemos nosotros visualizar. Que Cristo, teniendo toda la autoridad, siendo Él el mismo Dios, se despojó de toda su gloria para venir a padecer por ti y por mí. ¿Qué reconocimiento tiene eso? ¿O de qué manera podríamos verlo? Ya que hoy, como seres humanos, creemos que el que está en Dios es el que se ve mejor de todo. Creemos que el que está en Dios es el que le va mejor que a todo el mundo. Porque creemos que Dios está aquí en la tierra y aquí nos vamos a quedar. Comenzamos a depender de lo que nuestros ojos ven y a caminar por ellos mismos. Y ahí es donde está el gran error. Jesucristo, despojado de toda su gloria, ahora se convierte en un simple pero con un propósito. Y muchos no van a entender eso. Porque tú puedes ser cualquier persona, pero si en ti hay propósitos, hay algo grande. Y Jesucristo tenía un propósito. Y ese propósito tenía que cumplirse. ¿Tú te atreves a decirle al que está a tu lado: lo que Dios me mandó a hacer tiene que cumplirse? Atrévete. Atrévete a abrir la boca y decirlo, porque si no abre la boca y no lo dices, es como que si nunca lo dijiste. Yo quiero que la gente se comprometa a entender que un líder se va a formar dejándose moldear. La altura no tiene nada que ver con esto, ni el conocimiento. Le hablaba a la hermana Juliana y le decía a ella algo que el Señor me había llevado y me había inspirado en eso. Y le decía a la hermana Juliana: el maestro no es el que estudia, se gradúa y le dan una placa. El maestro fue el que se dejó moldear y salió aprobado. Porque conozco personas que estudiaron en la universidad y no son maestros. Se graduaron y le entregaron un título que dice maestro, pero no lo son. Porque para poder ser hay que vivir lo que uno hace. Para poder ser un líder tenemos que entender qué es un líder. Y liderar en el evangelio no es tener autoridad para presumir de ella. Es saber cómo comportarnos y saber de quién dependemos. Y por eso tenemos muchos fracasos dentro de mucha iglesia, malinterpretando este punto de lideranza y tratando de formar gente altiva y no gente humilde. Y estamos trabajando más con los altivos porque se ven más bonitos y pudieron alcanzar ese punto porque se separaron de la multitud. Y eso no es ser un líder. Para poder ser un líder hay que tener un corazón humilde. Humilde. Vamos a entrar en la humildad. Y la humildad no se finge, porque lo que se finge tiene fecha de vencimiento. Todo lo que se finge, cuéntele los días
que le va a sacar un cuento de esos cuentos famosos chinos y va a decir, no, porque fue por esto, esto y esto. No. El que verdaderamente fue moldeado a las características y la manifestación de lo que es Jesús, no se rinde, muere en el campo de batalla. Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí. Pero en la cruz del Calvario Él no estaba perdiendo, Él estaba obteniendo una victoria más. Es decir, que cuando tú entras al campo de batalla, todo el que entra con un corazón de líder como Dios lo ha preparado, no entra a perder, entra a obtener una victoria. Y a su nombre vive Cristo. Vamos a hablar un poquito sobre esto, pero antes de entrar, dile al que está a tu lado, Dios te va a hacer un líder. Díceselo, Dios te va a hacer un líder. Tremendo, ya estamos parando el pelillo. Ay, Dios me va a hacer un líder. Aguanta. Que el líder es el que primero da la cara y se echa la culpa. Dios mío. Entonces los líderes no estamos para entre sacar y decir fuiste tú, no. Esto fue entre todos. Vamos para adelante. Vamos a formar un líder que no está bajo un llamado, sino bajo la obediencia. Alguien pregúnteme, ¿por qué no bajo un llamado y tiene que ser bajo obediencia? Alguien tiene que... ¿Por qué no es bajo un llamado sino bajo la obediencia? Porque alguien puede levantar la mano y decir, yo pienso que es por esto. ¿Por qué un líder no va bajo un llamado sino obediencia? Porque es mejor la obediencia que el sacrificio. Okay. Me está aplicando Biblia ahí. Porque tiene que someterse a Dios. Hermano Manolo, ¿por qué no es bajo un llamado sino bajo la obediencia? Bueno, yo explico rapidísimamente que porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Porque muchos que son llamados son reprobados. Porque la altivez tomó control por el nombre. Y cuando usted piensa que el nombre lo va a engrandecer a usted, hasta ahí llegó su llamado. No es el nombre, es su obediencia. Por eso tenemos grandes personas en la tierra y muy chiquitos en las cosas de Dios. Mueven masas por sus palabras con mucha sabiduría, pero su oración no llega ni al techo. Jóvenes, dice la Biblia, que se le entregaron pueblos para liderar. Y dice la Biblia, ay del pueblo que se le entrega a un rey joven, sin temor a Dios. Que lo que está predicando hoy es altivez, orgullo y superación humana. Monte, ¿para qué es el monte? Eso es para los locos que viven ahí orando. Monte, ¿qué es eso de monte? Si eso era en los tiempos de Jesús. Monte, ¿por qué tengo que orar si ya alguien ora por mí? ¿Qué es el orar? ¿Por qué oran tanto? Y cuando tú llegas a una iglesia como esta, te van a decir el único modo o método de comunicación con Dios es orando. No me venga con otro cuento por ahí que ya conocemos todos los cuentos. El único método de comunicación, si usted quiere emplearlo, hable con Dios orando. De esa manera Dios te va a hacer entender a ti sus propósitos bajo tu humillación ante Él. Pero hay muchos líderes hoy que ya no oran. No oran en su iglesia, y cuando en su iglesia se manifiesta el Espíritu de Dios, lo quieren sentar. Lo han echado fuera de sus congregaciones, porque donde se manifiesta el poder de Dios, también se manifiesta el pecado. Entonces hay personas que tienen miedo a que alguien hable lengua, porque dentro de esas lenguas Jehová puede tomar el que menos tú crees. Vamos a decir la más indefensa o el más indefenso, y decir, tienes que arreglarte con Dios. No es porque queremos avergonzar a alguien, es porque ya hay alguien que se quiere seguir burlando de Dios, y de Dios nadie se burla. Dios bendiga a los que saben que no están bien y quieren arreglarse. Dios los bendiga. Sigan luchando y no se detenga. Pero al que piensa burlarse de Dios y decir, aquí nadie sabe nada,
Ahí es donde Dios mete su mano de poder y agarra a alguien y dice: aquí hay alguien que lo sabe todo, alguien que revela lo más profundo. Dios no quiere llegar a ese punto. Por eso hay gente que coge su mochila y se va de la iglesia corriendo. Me voy de esa iglesia porque no sé, porque es que ahí son muy, le llaman alborotosos, le llaman alboroto cuando el Espíritu Santo comienza a alinear las cosas como tiene que alinearlas. Por eso se van a otro lugar donde le ofrecieron un cargo mayor, y en ese lugar que le ofrecieron un cargo mayor, nada más le dijeron: encárgate de eso, porque nosotros tenemos el control. No es Dios, no es el Espíritu Santo, sino un grupo de hombres que están allí ejerciendo una autoridad humana que nada tiene que ver con lo bíblico. Déselo bien fuerte al Señor. Dios está buscando un líder. ¿Cuántas áreas podemos liderar en nuestra vida? ¿Alguien me puede levantar la mano? Con confianza, por favor. Sí, nuestra hermana Gine. ¿Cuántas áreas podemos nosotros liderar? La familia. Esa es una. Dios está buscando un líder en su familia. Alaba. Se acaban los ministerios ahí. Esa es una área. Dios está buscando un líder en la familia. Nuestro hermano Joshua. En el trabajo. Oh, Dios está buscando uno que represente en el trabajo. Aunque tú en el trabajo agarre la escoba y sea quien limpia, tú puedes ser un líder. Líder no es quien está en el cargo mayor. Líder es a quien Dios posiciona en un lugar para que los represente. ¿Alguien está aquí conmigo? Si a Dios te puso a ti a representar esta iglesia barriendo en un parque, hazlo bien, porque Dios te va a recompensar. Es decir, nunca degrade lo que Dios va a hacer contigo. Te voy a hablar de uno, antes de que entremos, de uno que fue puesto en diferentes lugares a liderar. Y los lugares en el cual él fue puesto, no fue puesto como lo más alto, sino que el más alto estaba con él. ¿Alguien me puede decir otra área que podemos liderar? Nuestra hermana Kate. En la escuela podemos liderar. No ser bullying, sino liderar. No ser parte de lo mismo, sino de liderar. Ser diferente y manifestar lo que Dios es en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hay otra área que podemos liderar. Sí, nuestra hermana Chari. Esta va a sonar un chin rara, pero el tiempo. Podemos liderar el tiempo y no dejarnos comer de él. Tremendo. Pues gente no tiene tiempo. Teniéndolo todo, porque el tiempo se pierde solamente pensando en el tiempo. Usted sabía que hay gente que se sienta a decir: no tengo tiempo, y le pasa la tarde y piensan que si van a hacer algo van a gastar el tiempo en eso y nunca lo hacen. El tiempo es muy necesario entenderlo, y si nosotros lo empleamos bien, pues gloria a Dios. Nuestro hermano Carlos. Suena raro, pero hay que saber liderar la finanza de uno personal. Eso no es raro. Eso es algo muy esencial en todo lo que tenemos que ver, porque ¿cómo vamos a estar pidiéndole a Dios lo mismo todo el tiempo cuando Dios nos hace líderes en nuestras áreas? El problema es que dentro de la agenda de Dios el chicle y la menta no está, y a ti te gusta comer chicle y menta. Entonces lo que entre para chicle y menta, chicle y menta, chicle y menta, y Dios te está diciendo: yo no te dije a ti que compre chicle y menta. ¿Hay alguien aquí conmigo? ¿O quiero ser un poco más claro en eso? Bendito Dios. $400 de Madonna y Burger King cada 2 semanas. Y ahí lo voy a dejar, porque entonces si le agrego las demás otras cosas, usted va a decir: ay, Dios mío, qué gloria, ¿eh? Tú sabes lo que es comprar $400 de una compra linda, con su carnita y con su cosa y vegetales, y tenerla en la nevera y cocinar en su casa, hasta la sobra. Pero de Madonna y Burger King, mira, sobraron papitas y le echan en el zafacón. Se comían la mitad de jalbengue y no le cupo la otra mitad. Y sigo, y ahí, pero ahí se va, y Madonna enriqueciendo y mirando los comerciales todos los días, y que Madonna está matando a la gente y la gente no entiende, y uno con la papa en la boca, pero una no hace daño. No es que la está matando, es financieramente que lo está acabando. Amén. El corazón es engañoso.
de la única manera que podemos nosotros liderar todo lo que somos es dependiendo de Dios. Porque en el momento que tratamos de tener una pelea con nosotros mismos, no vamos a ganarla. Y mucho menos con un órgano que no gobernamos. Nuestro cuerpo fue diseñado para obedecerle a Dios. Y cuando viene un dolor, tú no le puedes decir, dolor, vete. Tienes que decirle, Jehová, que se vaya el dolor. Porque todo lo que somos depende de un ser que nos creó. Entonces, para poder liderar lo que nosotros somos, tenemos que depender del líder. Es decir, cuando usted tenga una compañía, y te voy a poner un ejemplo, y en esa compañía yo tengo a Napo, lo tengo a él como manager. Napo debajo de él va a agarrar, como la compañía es grande, y va a poner otro manager para que trabaje en otras áreas. ¿Qué pasa? Que cuando ese manager está perdiendo el control, va corriendo donde Napo y le dice, oye, te estoy perdiendo el control aquí. Napo con su autoridad, mira todo, y va a decir, espérate, tengo que ir a la cabeza para poder reparar todo lo que está aconteciendo. Cuando algo en nuestro ser no está bien y los médicos ni nadie puede responder por lo que está aconteciendo, tenemos que ir a la fuente y decir, repara todo dolor, todo sentimiento, toda amargura, todo golpe, todo maltrato, todo pensamiento. El corazón origina pensamiento. Acuérdate de que nosotros tenemos un almacén en el cerebro donde se almacenan todos estos pensamientos, pero en el corazón se originan, y allí mismo comienzan ellos a crear sentimientos que a veces no nos agradan, no nos gustan, y esos sentimientos a veces no son de Dios. Y ahí es donde tenemos que identificar y decir, Señor, arranca esto. Nos duele, lloramos cuando un pariente muere, aún sabiendo que va para el cielo, lo lloramos, y lo lloramos con mucha fuerza, pero es por el dolor que causa en nuestros corazones. Pero hay una felicidad por encima, que es por aquel que nos llamó, que nos dice, ten paz, y podemos por lo menos conseguir el sueño, porque hay esperanza en Cristo Jesús. Todo lo que somos depende del Señor. Se puede liderar un ministerio siempre y cuando Dios sea nuestro líder. Porque se han colocado muchos a liderar ministerio que Dios no es su líder. Dios no es su líder. Pastores que Dios no es su líder. Y le hablo porque básicamente me ha acontecido. Estuvimos fuera en un lugar, en otro país, con los encargados de misiones en El Salvador, y estuve orando por un ministerio. Estuve orando por unos pastores. Y orando por estos pastores, oraba por la reconciliación, porque Dios me lo ha revelado, ellos no lo dijeron. Estaban los dos pastores sentados y estaban en guerra. En guerra, liderando una iglesia. ¿Y cómo tú puedes liderar una iglesia en guerra? Y la esposa no lo podía ver y lo tenía al lado. No lo podía perdonar y lo tenía al lado. Tremendo. Cuando Dios se metió ahí, Dios comenzó a entrar a lo más profundo. Y ahí fue cuando salió la pregunta del varón y dijo, yo no sé cómo usted puede ayunar, pero yo no puedo. Porque cada vez que voy a ayunar me da hambre. ¿Sabe lo que sucede con eso? Cuando nuestro líder ya no tiene la autoridad en nosotros. Porque cuando ya nuestro líder no tiene la autoridad sobre nosotros, hacemos lo que nos da la gana. Porque aquí todos obedecemos a alguien. Tiene que haber alguien que lleve el control. Si nosotros no obedecemos a alguien, no estamos entendiendo el propósito de Dios en nosotros. Aquí nosotros no podemos hacer lo que nos da la gana. Mi esposa a veces me dice, mi amor, no es así, yo me freno. Y el corazón me quiere engañar y digo, no es lo que tú quieras, corazón. ¿Estamos aquí claros? Porque el corazón te va a decir, no, es ahora mismo que esto se tiene que sazonar y terminar. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere unidos. Dele un aplauso al Señor. Se puede liderar siempre y cuando tengamos una buena formación. ¿De dónde viene esa formación? ¿Y hasta dónde te va a llevar esa formación? Hay formaciones que te llevan a adquirir un gran público, pero no a agradarle a Dios. Hay formaciones que te ayudan a acercarte más a Dios y a recibir lo que viene de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Esqui, Dios te bendiga. Tenías una pregunta, discúlpame, creo que te vi con la mano levantada. ¿Se puede ser líder en su comunidad? Claro que sí. Claro que sí, porque sin darte cuenta, cuando tú compras una casa en una comunidad, todo el mundo sabe que alguien compró esa casa. Lo que todo el mundo está esperando es que seas un simple igual que todos ellos, pero cuando tú eres diferente, ellos van a saber que tú eres diferente. Yo estoy en una comunidad de varias casas y allí todos saben que soy pastor. Todos conocen a mi esposa, a mi hijo, y todos saben la vida que llevamos.
Así de sencillo, todos lo saben. ¿Cómo? No sé, pero no hemos dado el chance de hablar, de compartir unos minutos y de introducir lo que verdaderamente somos. No pierdo tiempo en eso. Identificándonos, ¿para qué? Para que entendamos para quién servimos y a quién vivimos. Entonces se puede liderar en la comunidad. Cualquier cosa, cualquier oración, ellos saben dónde tienen que ir. Ve, toca la puerta, que ahí están. Sí, ¿quién me levantó la mano por aquí? Joshua. Otra más sería en las redes sociales. Se puede. Como jóvenes también, muchos nosotros como jóvenes usamos las redes sociales y como cristianos debemos de llevar siempre ese testimonio. Liderar en las redes sociales, eso es algo crítico, diría yo, como algo como que tiene mucho, no sé, ¿qué me puede decir algún joven cómo se puede liderar en una red social? Nuestra hermana Chari, ¿cómo se puede liderar? Yo tengo complejo de joven. Yo sé que usted lo preguntó a un joven, pero yo creo que también, así como dijo el hermano Joshua, lo que pude discernir que él decía era que hay muchos que son algo en la iglesia o que tienen un ministerio y cuando van a sus redes sociales son algo completamente diferente. No representan el reino de Dios, sino que se representan a ellos mismos. Pregúntame por qué. ¿Por qué, pastor? Porque no tienen pastores, aunque están en una iglesia. Porque cuando una persona no tiene líder, no tiene formación. Y una persona deformada hace lo que quiera. Árbol que nace doblado, jamás su tronco endereza. Entonces estas personas han tomado la decisión de doblarse hacia donde ellos quieren y no recibir la corrección de su pastor. ¿Por qué? Porque no sé dónde estuvo el defecto, pero hay padres que no saben instruir a sus hijos en la obediencia. Y padres que maltratan a sus hijos con el diálogo que sostienen dentro de la casa de su iglesia. Entonces ahí es donde sus hijos dicen: yo no puedo crecer con la formación que me quieren dar cuando ni mis padres tampoco están entendiendo lo que está pasando. Entonces no hay un respeto. Entonces en el momento que se necesita el buen consejo, no lo toman. Entonces van a sus redes y le hacen caso a quien gobierna su vida. ¿Quién usted cree que gobierna su vida? La gobierna la desobediencia, y la desobediencia no viene de Dios. La rebeldía. Entonces ahora los vemos a los jóvenes envueltos en un mundo que usted diría: ¿por qué se encuentra ahí? Pero vamos a empezar por qué cayó ahí. Cayó ahí porque no se dejó formar, porque no supo escuchar y porque prestó atención a lo que le convino y no a lo que debía de hacer. Por eso tenemos líderes que nacen dentro de esos jóvenes mal formados, queriendo formar otros. Personas que van a otros lugares, aunque se sientan mal, y van y reciben X llamado en otros lugares, vienen a su iglesia y jamás sirven en su iglesia. ¿Por qué? Porque la formación en su iglesia nunca le convino. Le convino la que más fácil a ellos les sedujo. Por eso dice la palabra en Santiago que se amontonarán con comezón de oír. ¿Y qué es lo que usted cree que quieren oír? Usted sabía que antes, cuando decían viene un profeta, la gente corría, no hacia ellos, sino en contra de ellos. Que viene un profeta, mire, ese día a la iglesia había que obligarla a llegar. Y llegaban toda la iglesia y todo el que estaba medio cojeando llegaba así de alejito. Y ese profeta llegaba y enderezaba ese lugar. Era una vez al año, pero eso era gloria. Porque después de eso la iglesia recibía unas bendiciones lindísimas. Pero ¿qué pasa hoy en día? Cuando se habla de un profeta, todo el mundo corre, porque todo el mundo piensa que el profeta lo que va es a añadir a tu vida las bendiciones que tú nunca has esperado y no a corregirte para que seas bien formado. Dios quiere líderes que estén bien formados. Dios quiere hombres y mujeres que se dejen formar, que entiendan que la palabra es para hacernos mejores de lo que ya somos. Alguien que se pueda levantar y decir: a mí Dios me está formando y Dios es quien tiene el derecho y la autoridad de hacerlo. Y a su nombre. Pues ya pudimos descubrir algunas áreas. Vamos a leer en Génesis capítulo 39 y vamos a entrar de un prontito a la clase. Deme unos minutos de su tiempo. Génesis capítulo 39. Nos vamos allá. Del verso 1 en adelante. ¿Quieres leerlo? Acompáñame. Un micrófono a la pastora para que me acompañe. Antes de empezar a leer,
Iglesia, ponte de pie conmigo, por favor. Dame unos segunditos. Quiero que esta palabra retumbe en tu vida. Un minuto. Acompáñame bien suave. Sal de tu banca, salgan de la banca y salúdame a alguien y dile: tú no te das cuenta lo valiente que eres. Díceselo, por favor. Sal, dile: tú no te das cuenta lo valiente que eres. Tú no te das cuenta lo valiente que eres. Tú no te das cuenta lo valiente que eres. Yo quiero que usted entienda que usted es valiente. El enemigo ha tratado día y noche de hacerte la vida a cuadritos, pero eres valiente. Por favor, salúdeme las visitas, los que han llegado. Dile: eres valiente. No todo el mundo está dispuesto a servirle a Dios. No todo el mundo está dispuesto a estar ahí fiel al Señor. Aleluya. Dile, tú eres valiente. Dile, no me deje a nadie ahí. Hay gente que no va a reconocer eso en ti, pero yo sé que tú eres valiente. Yo lo sé que tú eres valiente. Valiente y lleno de gloria. Shebatole mamá. Eres un valiente y estás lleno de su espíritu. Wow, hay gente aquí que se siente débil, pero Dios me dice: dile que son valientes. Deme un abrazo, guerrera. Voy a abrazar a mi mamá, que esa es valiente también. Ármese de valor. ¡Aleluya! Si usted ama a alguien, dele un abrazo ahí, porque yo creo que las cosas de Dios. Ya le dijo a alguien: tú eres un valiente. Sabía que Dios me hablaba y me decía: no cometas el error de muchos. Ama a tu familia, porque ahí está la honra. Si tú me amas a mí, ama a tu familia. Y le voy a decir a la iglesia, quizás se vaya a sorprender, pero este ministerio no puede estar de pie si yo dejo de amar a mi familia. Ningún ministerio. Por eso vemos ministerios estar llevando tanta confusión, porque se enfocan más en los nombres y alturas humanas que en su familia. Y aquí cada quien va a pelear su familia, cueste lo que cueste. ¿Cuántos dicen amén? Pues entonces dígale a su corazón: hasta aquí llegaste. Que ya Dios me mostró cosas ahí que son terribles, y básicamente Dios nos da la autoridad para vencer. ¿Cuántos dicen amén? La pastora va a leer 39 en Génesis, capítulo 39, verso 1 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevado pues José a Egipto,
Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía él, Y él hizo. y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Amén. ¿Alguien me puede decir rápidamente si José todavía estaba en camino, tome asiento, camino a ser líder o ya era un líder? Hábleme un poquito de lo que pasó. ¿Me puede decir algo, mi amor, sobre esto? Amén. Pues según la historia, todavía en sí había una formación en él desde pequeño, podemos decir, porque incluso su padre en ocasiones lo mandaba a vigilar sus hermanos. Así es. Entonces había un carácter en él De obediencia. de obediencia, exactamente, y de sometimiento a su padre. Entonces esto ayudó a formar quien Dios quería formar en él. ¿Alguien puede agregarle algo? Esto es, la esposa me está diciendo, este jovencito estaba recibiendo instrucciones de su padre y estaba siendo aprobado por su padre. En el momento que estaba siendo aprobado por su padre, pues su padre comenzó a delegar un poquito más de responsabilidad sobre él. Ahora llega este jovencito a la casa de Potifar, y en la casa de Potifar comienza a trabajar como un simple esclavo. Siendo un simple esclavo, él iba a hacer lo mismo que hacían los demás. El único problema era que Potifar no sabía quién era José. Y sabemos de que Jehová está con todo aquel que es fiel. Registra la Biblia que el llamado que cargaba José solamente lo creía José. ¿Por qué tenemos que esperar que otros creen en nosotros cuando nosotros solamente tenemos que manifestar lo que Dios ha dicho? Te va a costar 6 meses, 1 año, 20 años, toda la vida. Yo no sé la prisa que tú tienes, pero lo mejor que hay en esta tierra es obedecerle a Dios. José, bajo el llamado, bajo la revelación, bajo el sueño, como le dice la Biblia, soñador, ahora vemos de que él mantiene un carácter de alguien que sabe liderar. ¿Por qué sabe liderar? Porque lo que hace no es para llamar la atención. Lo que hace lo hace porque está en él. Y si se me puso a fregar el plato, este va a ser el mejor plato que va a quedar fregado. No porque estoy compitiendo, es porque es mi formación. Porque he aprendido a hacer las cosas bien hechas. Se me enseñó a hacerla bien hecha. Ese es el punto de la malformación, cuando te enseñan a dejarlo todo a mitad. ¿Hay alguien aquí? Cuando te enseñan a dejarlo todo a mitad, entonces piensas que si hace un poquito más de la mitad, estás haciendo mucho. Y ahí es donde el Señor nos quebranta y nos hace nueva criatura. Por eso el Señor se empeña en su palabra en decirnos a nosotros: ya tú no eres el mismo. Todas las cosas viejas pasaron. Dios me está diciendo a mí: te voy a dar la oportunidad de que la hagas de la manera que debes de hacerla, bien hechas. A mí Dios me está dando la oportunidad de hacerlo de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a él, que merece toda la gloria. José halló gracia ante sus ojos, y él le servía y le hizo mayordomo. ¿Cómo podemos nosotros ganar la confianza o tener gracia ante los ojos de alguien que se siente superior a nosotros? ¿Cómo podemos nosotros alcanzar el respeto aún con lo que estemos haciendo, sintiéndonos nosotros que lo que hacemos no es nada? Porque limpiar la iglesia no es nada, pero cuando lo hacemos para Dios se convierte en algo grande.
Limpiar la iglesia, un 0 a la izquierda. Donde no está Dios no hay nada. Pero cuando se hace para Dios, es la fuente de tu mayor bendición. Quizás muchos se vayan a molestar con esto, pero dice la palabra que ahora el egipcio prosperaba por causa de alguien que estaba metido en su casa. Usted sabía que el usted ponerle la mano a un utensilio de la iglesia y usted siendo bendición, ese utensilio es bendecido, y la iglesia donde usted está prospera solo porque usted está lleno de... Donde yo estoy está la presencia del Rey, y donde está la presencia de Dios se va la miseria, se va la miseria, se va la miseria. Alguien diga: Dios estaba con José como está conmigo hoy. Mi pregunta es: ¿por qué no vemos eso? Y es porque estamos leyendo la Biblia muy rápido. Josué se detuvo en la revelación que Dios le había dado y le fue fiel a Dios, porque José tenía la posibilidad de hacer lo que le diera la gana en aquel lugar. José fue tentado, siendo esclavo y tentado. Mire, ya que me pase lo que me vaya a pasar, ¿qué importa? Pero no, hay alguien que por la revelación de lo que Dios le ha dado dice: yo tengo que seguir siendo fiel, porque lo que Dios me reveló en aquel sueño, mis ojos lo van a ver. Es decir, en mí hay algo mayor, y no es porque quiera presumirlo, es porque alguien me lo va a entregar, y ese es el ser el cual yo le sirvo. Amén. Amén. Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Quién era el próspero, José o su amo? ¿Quién era el próspero? Dígalo, grítelo ahí si te... Y a veces la gente piensa que el próspero es quien anda con la presencia. Aquí hay gente que limpia casa de gente millonaria, que el próspero eres tú, porque estás bendiciendo aquel lugar. Ay, Dios mío, hay que desentenderse de las posiciones. Hay gente que entra a la casa de los ricos y dice: ay, yo con todo esto. Y Dios dice: pero tú me tienes a mí, y ellos no me tienen a mí. Eres tú quien tiene que entender que Dios es grande. Minimizamos a Dios, lo ponemos chiquitito, y por eso siempre vamos a ser esclavos y no vamos a lograr ser líderes de la manera que Dios quiere que seamos líderes. No para presumir, sino porque en donde quiera que llego para hacer la diferencia. Amén. Yo quiero testificar rapidito sobre eso. Suelte, pastora. Como muchos han escuchado, ¿verdad? Parte de nuestro testimonio. En la casa de esa señora, en que yo trabajé por 4 años, una mansión al frente de la playa. Mire, cuando yo entraba, yo decía: Jehová, primero tú antes que esto, porque había una miseria espiritual, de depresión, de pastilla para poder dormir, destrucción en su matrimonio, todo estaba. En su matrimonio. Yo llegué porque su matrimonio se había destruido y ella necesitaba que ahora alguien le pudiera ayudar, porque ya el esposo no estaba. Así es. Y verdaderamente es cierto, la presencia de Dios es la que enriquece nuestra vida. Si la tenemos a ella, tenemos todo lo que necesitamos. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Sin embargo, nuestra posición de líder nos tiene que hacer humilde, porque todo el que está en un área está liderando esa área. Yo no puedo tomar tu lugar ahora mismo, X, pero donde tú estás puedes liderar bien. ¿Por qué? Porque Dios nos hace autores, dueños de nuestras decisiones.
Y cada una de nuestras decisiones va a marcar nuestro día y va a dejar huellas. Y esas huellas van a decir qué hiciste. Porque hay personas que pasan por un lugar y fue como si nunca pasaron. Pero hay otros que cuando pasan es imposible dejarlo ir, porque lo que cargan es de Dios. Y cuando alguien carga algo de Dios, es precioso. Nuestra hermana Ginette tiene algo. Quería añadir que dice la palabra en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Y entonces José estaba lleno de sabiduría divina, porque él era obediente y tenía temor de Jehová, y tenía que ser un ejemplo a él como fue criado. Amén. Amén. Imagínate esto. Un jovencito, 17 años, 18 años, 19 años. Años el cual a veces recibimos el maltrato por el poco conocimiento, la poca madurez. Pero estamos hablando de alguien que ahora su temor está inclinado ante un Dios vivo. Y ese temor lo está haciendo a él ser sabio, porque sus decisiones no van en base a sus emociones. Porque por emociones, yo le voy a hablar claro a usted, la esposa de Potifar no era cualquier cosa. La esposa de un jefe muy grande, entresacada entre muchas mujeres. Y este jovencito estar allí, imagínate, en una edad donde los jóvenes andan medio locos. Pero el joven no portaba cualquier palabra. El joven portaba una palabra que desde esa casa, me imagino yo cuando a José le dijeron, tú vas a dirigir todo esto. ¿Hay alguien aquí conmigo? Me imagino que la primera que dijo, ese es un hombre de Dios, fue la mujer de Potifar. La primera que dijo, a ese hay que temerle, porque ese dentro de ella sabía que ser un hombre de Dios. Es decir, hay alguien que tiene que reconocer, mira, tu mayor oposición va a reconocer que tú eres un hombre de Dios, pero tú tienes que permanecer firme. Eso es un secreto entre tú y la oposición. Eso no es que la oposición va a salir a decir, él es de Dios. No, es que va a decir por dentro, de verdad que de Dios. De verdad que el hombre de Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada, que nadie venga a querer manchar lo que Dios ha estado haciendo, que nadie venga a acusarte de lo que Dios ha estado haciendo. Si en antes eras una persona débil, ya Dios te hizo una persona fuerte. Ahora tú debes de agarrar y retomar y decir, Señor, yo no soy la misma persona. Pastora. Alabanza al que vive, poderoso Dios. Yo recuerdo que cuando le di la noticia, un mes antes de que nos mudábamos para Georgia, ella no quería que yo me fuera. Nos hizo una despedida con langosta a todo Dios lo mío. alto. Nos llevaba a restaurantes. No quería que nos fuéramos. No quería que nos fuéramos. Para nada. Hasta que le dio curiosidad de saber por qué nos íbamos. Yo guardé el secreto. Yo dije, si no me preguntas, yo no tengo que dar explicación. Pero preguntó. Y yo le dije, nos vamos por un llamado de Dios a pastorear. No sé si será el mismo año, el próximo año, pero ese es el propósito. Y me dijo, por favor, no te olvides de mí. Y siempre ora por mí y por mi hijo, Félix. Y yo le dije, claro que sí. Pero de verdad que el que carga la presencia de Dios es un pacificador y lleva paz donde quiera que pisa los lugares. Ay, Dios mío. Y ella había declarado que desde el día, y lo digo para glorificar a Dios, desde el día que yo pisé su casa, ella empezó a dormir porque no dormía en las noches. Y mi esposo es testigo que yo le decía, Dios mío, esta mujer tiene tanto dinero, que habían veces que cuando yo le iba a cambiar la cama, encontraba cheques de 50,000 y de 60,000 dólares ahí tirado. Y yo sabía que ella me estaba mirando, porque había cámara en toda su casa. Y yo agarraba el cheque, lo ponía encima de una mesa, limpiaba su cama y volvía y lo ponía sobre la cama. Porque yo tengo un Dios demasiado grande. Dios que mío. todo lo que necesitábamos, Dios lo traía Así a es. nuestras vidas. Amén. Dios está buscando un líder. Mientras más maduro sea el líder, más humilde es. Más humilde es. El problema está en el líder altivo, que demuestra toda su inmadurez, toda su mala formación y todo su alejamiento de un Dios vivo. Por la palabra, Dios no está buscando un líder
que tenga raíces de rencor en su corazón, de amargura y de dolor, y que no haya sido sanado. Escucha esto, y voy a hablar de una persona. Dice, mientras más maduro es el líder, más humilde. Podemos entender que la altivez es una manifestación de la inmadurez y la irresponsabilidad. Y cuando la persona es irresponsable, es inmaduro, porque acordó de hacer algo y terminó haciendo lo opuesto. Cuando nosotros maduramos en el Señor, dice la Biblia que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Ya más de ahí no viene nada de Dios. Y a veces nos cuesta porque comenzamos a mezclar el espíritu con la carne. Y hay dos cosas que no tienen sentido, y es que mezclemos eso. La otra es que nosotros podemos querer decir que agradamos a Dios, y si estamos en la carne no lo estamos agradando. Por eso el Señor dice, buscadme en espíritu y en verdad. El líder no es prepárate y cómete la Biblia y apréndete 50 años de instituto y cómete aquel libro y aquel libro. Miles de personas lo hacen todos los años y terminan graduados. Pero el verdadero líder es el que es humilde de corazón, el que se somete a Dios, el que vive y camina por la palabra, el que ha crecido en el espíritu. Dios no está buscando líder que lidere carne. Dios está buscando líderes que lideren en espíritu y en verdad. Te van a llamar una persona poca entendida, porque en estos tiempos podemos explicarte más el conocimiento, te podemos explicar más la raíz y la cultura que el temor de Jehová. Y muchas personas están corriendo a aprender todo esto porque se escucha bonito, pero nada tiene que ver con tu salvación ni la de tu casa. Cuando tú haces memoria de todo lo que te están explicando, tú dices, a mí no me va a llevar al cielo nada de eso. Lo que me puede llevar a mí al cielo es mi formación. ¿Cómo puedo ser formado un hombre o una mujer con temor a Jehová? Y ahí es donde el Señor busca a los verdaderos adoradores. La altivez, escuche lo que dice lo que es la altivez. Es un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante y despreciativo hacia ellos. Por eso, con todos los obreros de la casa, cuando usted ve un obrero que no está junto a los demás, hay un problema. Hay altivez de espíritu, porque la humildad te hace acercarte al hermano. Yo no tengo que esperar que tú te acerques a mí, yo puedo acercarme a ti. Altivez de espíritu es que yo vea a Juliana ahí y diga, si ella no viene, yo no voy. El altivo soy yo. Yo soy el que puedo llegar donde ella y decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy para lo que me necesita. Por eso la palabra dice, no todo el mundo puede ser líder. Líder son los que Dios escoge y aprueba. Alabado sea su nombre. ¿Cómo es posible de que ahora me siento superior y mis acciones lo están manifestando? Porque cuando veo al hermano no me preocupo por lo que le está pasando. Se convierte en el centro de atracción para hablar de él, pero no para prestarle atención y ayudarlo. Altivez de espíritu, sentirme distante y sentirme de que yo cargo algo mayor. ¿Por qué puedo yo sentirme que cargo algo mayor? La unción es algo que provoca celos sobre el que no la tiene. Pero el que no la tiene no entiende, pero el que la tiene debe de aplicar lo que es una persona llena de Dios. El ungido es una persona humilde. El ungido es una persona con un corazón dispuesto a servir. El ungido es el primero que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que las cosas vayan bien. Por la palabra, de acuerdo a lo que le sucedió a José, José era un ungido de Jehová, que donde entraba las cosas se multiplicaban y eran bendecidas. Pero era porque su formación no fue quebrantada. Su formación siguió siendo la misma. El mismo jovencito que salió de la casa de su papá en busca de sus hermanos, que quedó en aquel lugar como esclavo, era el mismo jovencito que estaba liderando, porque el mismo jovencito fue el que recibió la revelación. Y desde que se recibe la revelación, se camina seguro. Amén. Hay que descubrir esto. ¿Será que alguien se siente diferente a otro? ¿O será que la unción nos hace a nosotros sentirnos diferentes a los demás?
¿Para qué es la unción? ¿Para presumir? Y tú lo ves todo el tiempo como que si Dios les reveló algo. Mentiroso. Dios no pierde tiempo con los chismosos. Dios les revela su secreto a sus hijos, a los que aman, a los que sufren, a los que entienden el problema, no a los que andan para contender. ¿Hay alguien aquí? Porque yo quiero que Dios me dé eso. Tú sabes lo que estaba buscando. Alaba lo que él vive. Simón el mago. Simón el mago quería contienda, él quería poder para poderse aprovechar de lo que podía ver en otro o de lo que podía hacer por otro. Pero Dios está diciendo: yo no busco gente altiva, yo estoy buscando gente humilde, gente que se humille, gente que reconozca que pueda ser útil en las cosas del reino. Aleluya, denle un aplauso al Rey de Reyes, él merece toda la gloria. Cojo un vuelo 10 horas, llego allá, una preparación, ven ensacado con corbata, entra por allí, estoy recibiendo una capacitación por todo lo alto, me están dando cátedra, palabra de verdad, palabra que necesitaba. Y cuando sale de aquel lugar, vuelve para su iglesia. Lo voy a repetir para que me oigan. Sale de su iglesia porque tiene que ir a un congreso, porque el pastor de su iglesia no está preparado como el que está en ese congreso. Y ahí está el problema más grande. Empezaste mal, Barrabás. Empezaste mal, Simón. Porque tu formación no es en el congreso, es en la casa donde tú estás sirviendo. A donde se encontraba José, estaba como esclavo y allí Dios lo bendijo y lo hizo llegar lejos. Alguien diga: vive Cristo. Dios mío, ahora tengo yo que... Déjame ver cómo yo voy a la casa de Faraón, porque si le sirvo a Faraón, puedo caerle en gracia a Faraón. Tengo una palabra para Faraón. Esa palabra va a desatar gloria. No importa la palabra que tú tengas, si tú no sabes servir en el lugar donde está, no piense que va a ningún lugar. Y nada ha pasado. Alábalo. Yo no estoy en desacuerdo a que usted vaya a un congreso y por todo lo alto grite gloria a Dios, pero en su iglesia haga lo mismo. Haga lo mismo en su iglesia, glorifique a Dios. Y en esos congresos son los que más alta brincan y hablan en lengua. Y en su iglesia están diciendo: aquí yo no siento nada. Por eso dice la Biblia: José, jovencito humilde y trabajadores y fiel a Jehová, aunque estaba encarcelado, allí la cárcel también fue ordenada, porque no es el lugar donde tú estés, es quien está contigo. Y si contigo está Jehová, hay Dios. Alaba lo que él vive. Sentimiento de superioridad, ese es el altivo. Imagínate llegando José a la casa de Potifar: aquí el grande soy yo. José llegó humilde y sus acciones manifestaron quién estaba con él. ¿Tú quieres dar a conocer quién tú eres? Habla poco y haz más. ¿Tú quieres dar a entender que en ti hay un llamado poderoso? Mire, pastor, lee esa carta de 7 páginas que ahí habla de mi llamado. Si Dios me diera la autoridad, yo agarro esa carta y le echo así en el zafacón. Digo: dice la palabra que somos carta leída. Déjame leerte. Comienza a caminar, que te voy a leer, porque tus acciones hablarán de lo que tú eres. Dice la Biblia: por sus frutos lo conoceréis. Vamos a ver qué tipo de fruto sale de ti. Vamos a ver quién verdaderamente tú eres. Porque si eres verdadero, vas a ser una bendición en esta casa. Amén. Anhelo conocerte más. Si ya usted me conoce, sabe que el piano me pone a adorar a Dios. Vamos a la humildad. La humildad es una virtud humana, dice aquí por el diccionario humano, propia
de quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones o debilidades. La humildad te hace reconocer lo que verdaderamente eres y lo que verdaderamente puedes hacer. Por eso me encanta cuando el Señor habla de la humildad. Es un valor que fomenta la empatía y la consideración hacia los demás, generando relaciones más saludables, alábalo, y constructiva. El humilde puede hacer buenos amigos, porque el humilde no habla de nadie. Porque usted se da cuenta de que alguien porta veneno cuando viene a hacerle una amistad con usted hablándole del otro. Ese no es humilde. Ese es un destruye familia, gente y todo lo que les rodea. Es decir, que el humilde puede construir una relación saludable, próspera, bendecida, porque llega con las mejores intenciones, reconociendo que somos nada, pero podemos construir algo muy bonito. El humilde llega al lugar y el lugar nunca se queda igual, prospera y es bendecido. Por eso el que lo destruye todo llega a un lugar y tú lo ves como menospreciando hacia el lugar y buscando otra serpiente igual. ¿Sabes lo que pasan con dos serpientes, verdad? Se comen. Dios mío, yo he visto ese pleito. Yo digo, esta gente no tiene misericordia de sí mismo. Se amarran, hacen un nudo y las dos se ahorcan. La serpiente es un pajarito malo. Malo. Si usted oye, somos serpientes las dos, vamos a ayudarnos. Si nos unimos somos más largas. Pero no piensan en eso. Piensan en la destrucción. ¿Por qué? Porque esa es su formación, esa es su naturaleza. Pero el ser humano fue creado y concebido bajo pecado, pero dice la palabra que Él vino para limpiar esos pecados y hacernos nuevas criaturas. Ya tú no eres el mismo de antes. La gente puede ver y decir quizás, pero tus acciones van a manifestar lo que verdaderamente eres. ¿Cuántos dicen amén? En mi país hay matas, yo no sé, esto es una locura. Hay matas que son estériles y hay matas que producen. En el patio de al lado de mi casa, en una casa que tuvimos en La Mella, en Vallaguana, había una mata de limoncillo estéril. El problema es que cómo sabían que era de limoncillo si no daba nada. Te estoy hablando. Tenía todas las características de una mata de limoncillo, pero no da limoncillo. Y hay personas que tienen todas las características de un buen cristiano, pero no dan nada. Todas. Dios mío, es verde, está derecho, el palo igualito, todo forma, pero ¿a qué hora va a dar fruto? Y dicen, ¿y cuándo? Porque ayer por tiempo, ¿cuándo el tiempo de los limoncillos? Faltan un par de meses, ok. Y tú acechando al hermanito a ver cuándo va a dar fruto. Y acechando al hermanito y nada de dar fruto. Y todavía el hermanito allí parado y solamente abasteciéndose y llevándoselo de todo el mundo, porque entonces sus raíces están creciendo, pero nada de dar fruto. Y el líder se empeña en dar fruto para que los demás puedan comer. El líder que da fruto. Hay alguna gente aquí de campo, de campo metido. Hubo alguno que le lanzó una piedra a una mata por un fruto. Ay, Dios mío, aquí hay abusadores. Vámonos. Somos un grupo, yo también. Si la piedra no daba, agarrábamos un palo que vaya girando y que le dé esa rama que en vez de soltar el fruto, soltaba el brazo entero con tu fruto. Eso es lo que pasa cuando alguien da fruto. Es golpeado por el que tiene necesidad. Dios mío, no. Es golpeado por el que tiene hambre, por el que no entiende ni conoce, por el que no sabe lo que cuesta, por el que te está dando golpes para que no vuelvas a dar fruto, pero tú te vas a mantener firme. Aleluya. Me hubiesen visto lo de la naturaleza, que hay gente loca con eso. Y hasta preso me meten en este país. Que tú le rompiste la rama con tu y fruto. Ayer una victoria. La rama con 7 mangos pegados. Alaba a Dios, hoy vamos a comer mango. La humildad te hace ser una persona saludable. La contaminación más grande es cuando uno, sin darse cuenta, bebe de su propio veneno.
y se va dañando internamente hacia las demás personas. El líder no puede vivir de esa manera. Una persona que tenga acceso a entrar a la gloria de Dios no puede vivir de esa manera. No tiene acceso, está entrando a otro lado, pero no al reino de Dios. Se le abrieron puertas a unas cosas medias raras, pero nada tiene que ver con Dios. Y que Dios me reveló, y Dios me reveló, que Dios te reveló que lo más lindo es cuando Dios nos revela nuestras condiciones. Cuando Dios nos dice, mira, comienza a arreglarte por aquí, por aquí, por aquí, porque lo que voy a hacer contigo es mayor. Me imagino yo a José trabajando en la casa de Potifar con excelencia. Si vamos a trabajar la tierra, esto tiene que quedar bien. Me imagino los demás trabajadores, mira, no te me juntes. Alábalo, ahí viene el fuetazo. Agarra la onda y la piedra. No te me juntes con trabajadores que se vivan quejando. Júntate con gente como José, que cuando iba a trabajar lo hacía bien y solamente hacía lo que se le mandaba. Hay trabajadores que dicen, mira, ahora somos esclavos, todavía no hemos comido, todavía está la cosa mala, y ahora trajeron a este que se cree dueño de la finca porque está mandándonos fuerte. No es dueño de la finca. Es que si lo vamos a hacer bien. Amén. Pero eso no es todo el mundo. Así que tú eres especial. Y el área que Dios te ha dado es muy especial. Segunda de Corintios capítulo 12. Vamos a leer el verso 6 en adelante. Y a su nombre. Cuando lo tengan me pueden dar un fuerte amén. Pastora, léalo. Segunda de Corintios capítulo 12. Del verso 6 en adelante. 12, 6 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, súbele el micrófono a la pastora, por favor. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Sigo. Hasta así, sigue completo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Sigue. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Sigue. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Continúa. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Continúa. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. Entonces Pablo me está diciendo a mí que su fortaleza se encontraba en reconocer sus debilidades y en saber que esas debilidades era Dios quien tenía control sobre ellas. Y a veces nosotros dejamos que las debilidades nos gobiernen a nosotros. Y cuando las debilidades toman posesión de nosotros, entonces ¿para qué necesitamos a Dios si ya no le creemos? ¿Cómo podemos creerle a Dios cuando creemos que la debilidad es más fuerte? ¿Cómo puedo yo justificarme de lo que siento sin entender que Dios no me llamó a sentir? Dios me llamó a vivir. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces sentimos el dolor, pero estamos vivos. A veces sentimos el rechazo, pero estamos vivos. A veces sentimos la impotencia, pero estamos vivos. A veces sentimos que no podemos, pero estamos vivos. Y Dios me dice, tú no naciste para sentir, tú naciste para vivir. Y si vive, vive conforme a mi palabra. ¿Qué podía sentir José? José fue rechazado y él no vivió bajo el rechazo. José fue maltratado, él no vivió bajo el maltrato. José solamente estaba viviendo con propósito y él estaba viviendo de acuerdo a lo que Dios le había entregado. Amén. Una persona que se enaltezca es una persona que se gloríe, que sienta que esté en lo más alto, exaltado, elevado.
Una persona que sienta que su posición es mayor que los demás. Y cuando tú tienes líderes u obreros en la casa de esta manera, causan daños internos. ¿Por qué? Porque han sido mal formados. Imagínate una persona hablándote mal de otro, pero imitando todas sus acciones. Y hay personas que hablan mal de su pasado, pero viven en el pasado. Lo explicamos en español ahora. Hay personas que hablan todo el tiempo de lo que le pasó, pero no están hablando de lo que Dios está haciendo en el momento. Hay personas que dependen de todo lo que vieron antes, pero no hablan de lo que Dios va a hacer. Hay personas que todo el tiempo miran para atrás y culpan todo lo que pasó y no se enfrentan con la realidad diciendo: esto tiene que cambiar, esto tiene que ser diferente. Por eso Dios dice en su palabra, y vuelvo y cito el verso, que el Señor nos hizo a nosotros nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, aquí son hechas. Dios mío, somos nuevos. ¿Cuántos lo creen? Nuestro comportamiento nunca puede depender de los demás. Dile al que está a tu lado: mi comportamiento no depende de ti. Porque hay gente que te pica el ojo y ya tú te sientes mal. Ahí te está dominando. Hay gente que tú lo tienes pendiente y lo tienes tan pendiente que te quitan tu posición de liderar y te convierten en esclavo. Porque ahora estás esclavizado bajo sentimientos que a Dios no le agradan. Estás encerrado en una cárcel espiritual donde no puedes salir hasta que entiendas que quien gobierna tu vida es Dios y no lo que otra persona diga o haga. Por eso Dios nos hace a nosotros diferentes, pastora. Gloria a Dios. Antes de que se vaya ese punto, Jesucristo dijo: fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Y ahora digo que ya no es así. Así es. Ya no te voy a tratar mal porque es lo que recibo de ti, sino que lo que recibo de ti daré lo contrario aunque me duela. Y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Ustedes se burlaron, me vituperaron, pero aquí voy camino a la cruz por amor de su alma. Dios mío. Por la libertad de su esclavitud. Wow. Imagínate que un doctor, alguien aquí conoce lo que es un doctor, ¿verdad? Esa profesión no tiene límites. Esa profesión atiende a la prostituta, atiende al drogadicto, atiende al narcotraficante, atiende al matón, atiende a la víctima, al que no es víctima, al enfermo. El COVID, como pasó, que todos los conocen. Los hospitales no cerraron, sino que abrieron más hospitales. Es decir, el médico está para servir. ¿Cuántos dicen amén? Esa formación, Dios te bendiga, esa formación es una formación humana. ¿Y por qué el cristiano es tan débil? ¿Por qué el cristiano siempre se justifica? Por eso el Señor dice: yo he llamado a valientes. ¿Por qué dice valiente? Porque en Josué capítulo 1 del verso 6 en adelante lo afirma. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Porque en el camino te vas a encontrar gente que te va a maltratar, te va a maldecir, te va a menospreciar. Te va a encontrar con personas que no van a creer en ti. Te va a encontrar con personas que van a jugar con tus sentimientos. Te va a encontrar con personas que te van a traicionar. Te va a encontrar con todo tipo de personas. Pero mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Hay una responsabilidad muy grande sobre el que Dios llama. Búsquenme algo, por favor, para esconderme, porque ¿qué? Yo no quiero que me vean, Señor, me quiero salvar aquí escondido. Y Dios dice: no, así no se va a salvar nadie. Aquí la gente tiene que dar la cara al problema, enfrentarlo y salir en victoria. Amén. Nosotros somos nueva criatura, ya no somos una formación diferente. Ya no actuamos conforme a lo que recibimos. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas. Algo nuevo. En el diccionario dice algo que acaba de aparecer, se acaba de oír o se acaba de fabricar. ¿Alguien me puede decir qué es lo que es nuevo? ¿Qué usted entiende por la palabra yo soy hecho nuevo?
Alguien por favor me ayude con esto rapidito. Alguien me diga, esto es lo que yo entiendo que Dios ha hecho nuevo en uno. Cuando uno es transformado. ¿Transformado de qué manera? Siendo una vasija vieja, ahora viene a ser una vasija nueva. ¿Qué tenía la vasija vieja? Porque estaba agrietada, estaba herida, estaba rota, tenía de todo. Tenía de todo. Pero la nueva viene a ser algo nítido, limpio. ¿Qué hay en la vasija vieja? Hay odio, hay rencor, amargura, tristeza, de todo. ¿Qué hay en la vasija vieja? Odio, rencor, avaricia, orgullo, vanidad, hipocresía. De No, todo. pero lo del sonido tanque lo voy a mandar para el cielo para que hablen con Dios un ratico. Y después bajen para abajo. Otra vez, ¿qué hay en la vasija vieja? Hay odio, rencor, avaricia, orgullo, vanidad, hipocresía, de todos los males. Entonces, ¿por qué hay vasijas que supuestamente fueron renovadas pero todavía tienen odio, avaricia, rencor, malicia? Porque no han sido nuevas. ¿Será porque son matas de limoncillo que no dan nada? Amén. Estéril. Dice que son, pero no. No son nada. Dios mío. Entonces estamos hablando de una creación nueva. ¿Qué es lo que es ser nuevo? Alguien diga, esto es lo que es ser nuevo para mí. Nuevo, yo diría que algo que nunca se ha usado, que está Dios mío. completamente formado, nuevo, que no tiene ningún uso. Ahora una pregunta, ¿quién debe de creer eso? ¿El que te ve o quien lo recibe? El que me ve, El que te ve. el que me ve, ¿no? Entonces el que te ve puede juzgarte mal, pero tú sabes quién eres. Eso es así. Eso es amén. Entonces a ti Dios te transformó. Amén, gloria a Dios. El problema es que el que te veía todavía cree lo contrario, pero tú sabes que eres diferente. Entonces yo te voy a decir a ti con todo y nombre, Giné, para mí tú no has cambiado. Y Giné va a decir, para usted quizás no, pero Dios a mí me transformó. Yo soy nueva criatura. Yo soy hecha enteramente nueva. ¿Hay alguien que diga amén? Porque tu condición no depende de lo que piensan los demás. Tú tienes que saber que lo que Dios hizo en ti es real. Imagínate ahora que la gente viva pendiente a lo que piensa el otro. Ahí es donde tu condición de líder cae al suelo, porque el líder sabe quién es y para quién está trabajando. Amén. Gloria a Dios. Vámonos por aquí de un pronto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Y la palabra nuevo es algo que acaba de aparecer, que se acaba de oír, que se acaba de fabricar. Dios nos ha hecho completamente nuevo. Ejemplo de algo nuevo, vamos a hablar de que decimos que el vehículo lo acabaron de hacer. Alaba lo que él vive. No sé por qué me llegó eso a la mente. Quizá alguien lo sabe aquí. ¿Será que los zapatos son nuevos? ¿Será que las cosas que estoy recibiendo son nuevas? Alguien dice, voy a recibir una nueva bendición. Diga conmigo, una nueva bendición. Porque Dios no trabaja con nada reciclado. La palabra dice, voy a hacer enteramente una nueva vasija. No voy a reciclar nada. Lo que Dios hace, lo hace nuevo. Imagínate esto. Algo renovado es introducir cambios en el aspecto de una persona o una cosa. Imagínate cuando tú vas y te compras tu polochecito nuevo, tu camisita. Tú estás introduciendo cambios, pero eres el mismo. Te recortaste bonito, te pusiste toda tu prenda, tu joya, pero eres el mismo. Ay, Dios mío. ¿Y cómo podemos entender esto? Porque hay gente que vende una apariencia y la realidad es ostra. Oiga cómo me salió eso ahí. Ostra. Eso es fino. Otro nivel. Ya cuando usted entiende esa matemática, usted va a entenderme. Imagínate ahora que tú comiences a querer aparentar lo que no eres. Tenemos líderes dentro del pueblo de Dios aparentando su lideranza. Porque la lideranza de muchas personas dependen del qué dirán y no de lo que Dios dice. Y por eso buscan la aprobación de un hombre y no la aprobación de Dios. Para poder recibir la aprobación de Dios hay que estar obediente a Dios. Hay que estar sumergido en Dios. Y el que está sumergido y obediente en Dios no le va a caer bien a todo el mundo. Créame que no. Cuando aquel hombre llamado Moisés se disponía a entrar a tierra prometida, cometió el error de ponerse a pensar en el pueblo y no en lo que Dios le estaba diciendo. ¿Hay alguien aquí? El pueblo está para ser dirigido,
Pero el que dirige tiene que también tener uno que lo esté dirigiendo. Y si el que dirige se desenfocó de quien lo está dirigiendo, está todo completamente perdido. Por eso cuando Dios llama a una persona a asumir la responsabilidad de una lideranza, esa persona tiene que ser de un corazón que no esté golpeado. Y si ese corazón está golpeado, Dios lo va a hacer completamente nuevo, para que esa persona comience a depender de lo que Dios ha dicho. Si hay alguien aquí que todavía depende de sentimientos, dile: los sentimientos no me van a llevar aparte. A mí quien me va a hacer quien debo de ser es Dios. Amén. Vámonos rapidito, gloria a Dios que estamos corriendo. Todos líderes, todos somos líderes, obreros, siervos en alguna área, como decimos al principio. Porque de esta manera manifestamos nuestra fidelidad a Dios, liderando en la casa. Tenemos que guardar nuestro testimonio como líderes, como obreros aprobados o como buen siervo. Pero el problema es en qué área quiero yo operar. Cuando al José no le preguntaron qué tú quieres hacer, a José simplemente lo echaron en la cárcel. Yo no sé si usted ha convivido con amigos, amistades, familiares que llegan a su casa, usted lo muda por unos días y usted puede ver las condiciones en las cuales ellos viven. Y quizás ellos no piensen, pero todo se manifiesta porque en el pequeñito espacio que se le prestó por unos días, o está organizado o está desorganizado. Básicamente estamos viendo que en lo poco no está siendo fiel, o en lo poco es extremadamente fiel. Porque qué personaje que llegue a tu casa que la ordene, tú vas a querer que se vaya. Quédate unos días más, por favor. No, me tengo que ir, Dios mío, que no se vaya, porque desde que entraste me va bien en la renta. Desde que entraste la casa huele perfumada. Desde que entraste los niños están en paz. Desde que entraste a esta casa todo cambió. Porque hay gente que son bendición donde llegan. Pero hay otro que viene, ¿quién? Cámbiamele la laca a todos los cuartos. Pónmele candado. Escóndeme el control de la televisión. Se perdió, no hay televisión. Dios mío. Y tú ves la nevera, ay. Tienes que invertir $3,000 o $4,000 para ponerle seguro. Porque se tira en ese, le va a dejar un hoyo al mueble. Ay, Dios mío, el mueble nuevo. Y comenzamos ahí, digo, porque hay gente que son calcoma. Se comen. Préstame el carro que voy allí. Cuando viene con una mica rota. Si abrió la nevera, ya la nevera está al revés. Si prendió la televisión, ya el control tiene un hoyo en el que... Alábalo. ¿Y cuándo es que se va? Él dice que está, él me dice que está orando. Dile que te dé fecha rápido para por lo menos saber. ¿Por qué? Porque no son personas con llamado ni con propósito. Son personas que solamente están y punto. Y esa gente son tan altivas que si tú le dices: tú no recogiste, que yo no recogí, y se te van de la casa trayendo la puerta y maldiciéndote tu casa completa. Por eso Dios levanta al humilde, al que aunque yo no hice el reguero, yo lo limpié y me quedé calladito. Yo no ando presumiendo, porque aquí alguien sabe que la cosa está mejor. Alguien diga: Cristo vive, por favor, pastora. ¿Tú vas a decir algo? Yo lo voy a decir, aunque hace rato, porque es un misterio. Para poder entender lo que el pastor estaba hablando de ser vasija nueva y la definición de ser nuevo, el Señor me llevaba rapidito a como cuando uno de los discípulos le dijo: Señor, pero ¿cómo nacer de nuevo? Entrarme al vientre de mi madre y entonces volver a nacer de ella. Entonces, para poder entender este misterio, no tiene que ver nada con lo físico. Y yo me imaginaba destruyendo una casa y destruyendo una vasija. La vasija no va a tener la misma forma, aunque tenga el mismo nombre. A la casa le van a poner tabla nueva, ventana nueva. Lo que significa es que nuestra actitud va a ser diferente.
nuestro pensar va a ser diferente, nuestro caminar. Y es en lo espiritual que viene lo que es criatura nueva. Yo me imaginaba una ventana nueva, un pensamiento nuevo, una tabla nueva, porque tú sabes que hay tablas que son más caras que otras, de acuerdo Dios mío, a la madera. Ella está yendo a Hondipo conmigo, sigue. Entonces, es tabla de la más cara que me van a poner. Dios mío. Son armaduras poderosas para poder pelear contra el mundo espiritual que enfrentamos las 24 horas del día. Y yo me imaginaba y le tiraba una foto a la casa para ahora levantar una nueva, pero con una estructura diferente, con materiales poderosos, materiales caros que fueron comprados a precio de sangre en la cruz del Calvario. Alábalo. Y yo no quería dejar pasar esto, porque para poder entender este misterio hay que preguntar lo que preguntó el discípulo: pero ¿cómo nacer de nuevo? Entrar al vientre de mi madre y nacer con esta estatura, esta edad, a lo mejor con cana. Y Jesucristo le dice: no es ese tipo de nacimiento. Yo te estoy hablando de un nacimiento espiritual, de una estructura diferente en lo que eres tú espiritualmente hablando. Amén. Mira que la pastora hablaba, y yo no sé aquí cuánto han comprado casa en unos barrios peligrosos. Y usted dice: Dios mío, compré esta casa aquí. Pero soy testigo de que cuando Dios te lleva a un lugar es para tú hacer la diferencia. Y tu casita, que es la única que se mantiene recortadita y bonita, ahora inspira al vecino a limpiar. Y el otro vecino también dice: esto hay que limpiarlo también. Cuando viene a ver, te ven vecino, cuénteme. Y se reúnen los tres, ya tienen una asociación de vecinos. Y dicen: vamos a seguir limpiando todo esto por aquí, porque este es nuestro barrio. Este es el lugar donde criamos nuestros hijos. Entonces todo comienza a embellecer. Solo por uno que dijo: voy a hacer la diferencia en este lugar. Por eso el Señor dice: tienes que ser líder en el área que está. No esperes que te den un llamado y te pongan allá arriba. Espera comenzar a hacer lo que Dios quiere que haga donde estás. Amén. Te bendiga. La hermana Cándida. Dios bendiga. Yo le decía a la hermana Chari algo que hace sentido con todo lo que la pastora dijo: que nuestra transformación y nuestro nacimiento es en el Espíritu. Amén. Y que por eso el Señor habla que el día que Él venga a buscar la iglesia, aquellos que estemos vivos seremos transformados, porque Él no viene a buscar carne ni sangre. Alaba. Explíqueme, vamos a entrar un poquito ahí, porque al final de la clase tengo esa porción, pero que nos falta demasiado, nos falta más de la mitad. Pero hablemos de una condición espiritual que no ha querido ser transformada. Una condición espiritual que no ha querido recibir la transformación del poder de Dios. Porque acuérdate que en la renovación, o en lo que el Señor hace en nuestra mente y en todo lo que entra para transformarlo, tiene que haber un convencimiento pleno de que Dios lo hizo. Hay personas que me dicen: ¿qué es fe? Y le explico por la Biblia, pero digo: espérate, aparte de explicarte de qué es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, fe es irse por encima de todo lo que tú eres y creerle a Dios. Y ahí es donde tú comienzas a verte en el espejo y a ver tus condiciones y a decir: humanamente tú no eres nada, pero Dios lo es todo. Cuando tú comienzas a entender que todo lo que tú vas a hacer es porque Dios lo permite, que todo lo que tú pensaste que no podías adquirir porque eres una persona simple, entiende que en Dios se puede adquirir y mucho más. Pero entender de que mi corazón no está atado a lo que pueda conseguir, sino que mi corazón está atado a lo que Dios quiera que yo reciba. Por eso cuando la hermana Cándida o mi esposa habla de una transformación espiritual, es estar dispuesto a ser moldeado y transformado por el poder del Espíritu Santo. Que Él venga a reinar, a gobernar, y que no nos dejemos gobernar de nuestra vieja naturaleza. Con los años que usted tiene, ¿qué tiene que ver la vieja naturaleza con la nueva? Nada, nada tiene que ver. Porque si yo hubiese sido como era antes, mi vida hubiese sido un desastre. No tuviera matrimonio, mis hijos estuvieran en la calle. Eso fue un desastre. Todo tenía fecha de vencimiento hasta que llegó el Señor. Amén.
Ahora una pregunta antes de entrar en este tema. ¿Por qué siempre, cada vez que estamos a punto de obtener algo tan grande, siempre la oposición nos hace creer que somos la gente que éramos antes? Por favor. Viene una acusación hacia nosotros. Hable, porque aquí hay mucha gente que recibe ese tipo de acusación cuando está a punto de ver la misma gloria de Dios. Sí, viene la acusación y lo que queremos es soltarlo todo. En vez de levantarnos, queremos soltar. Y a eso no nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado a seguir peleando, seguir en la brecha y entender que Dios no nos va a quitar nada que Él no haya entregado, el enemigo que vive peleando todo el tiempo. Usted está Para entendiendo. arrebatarnos lo que Dios ha entregado en nuestras manos. Entonces, cuando no tienes importancia o cuando el enemigo ya tú no le importa, no te va a suceder nada. Todo está bien, tranquilo. Porque ya todo se ha perdido. Todo se perdió. Pero cuando tú todavía eres la oposición mayor, cuando sobre ti hay una palabra que todavía está viva, y esa palabra que tú cargas tiene que ver contigo, tu familia, los que te rodean. Olvídese de ministerio. Si usted no sabe manejar su familia, olvídese de ministerio. Olvídese de querer caerle bien a un pastor, a un ministro, a un profeta, a un apóstol. Olvídese de recibir una palabra declarada de ellos. Si usted no está haciendo las cosas como tiene que hacerle en su casa, olvídese de todo eso. Lo primero es atender lo que Dios nos entregó en el hogar. Ser sabio en nuestras decisiones personales. ¿Cuántos dicen amén? Dios mío. Amada. Lo que usted acaba de decir, que cuando viene una acusación es porque algo grande viene para nuestra vida. Y yo lo puedo ver en Jesús, cuando Él iba a dar la vida por nosotros. Que Él, cuando iba de camino hacia ese monte donde Él iba a ser crucificado, el enemigo estaba usando a toda la gente que estaba ahí. Lo estaban acusando, le estaban diciendo muchas cosas, pero él se quedó callado. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros caminemos callados en este camino. ¿Por qué? Porque Él entendió a lo que Él fue llamado, y Él iba a obtener una victoria grande, que iba a dar la vida por nosotros. Él no prestó atención al enemigo, no le dio lugar al diablo, porque Él sabía que no era la persona, sino era el enemigo usando a esa persona. Entonces el Señor nos dejó ese ejemplo para que nosotros podamos caminar hacia ese propósito con el que Él nos ha llamado, en silencio. Que cuando venga la acusación, cuando venga que nos están levantando falso testimonio, guardemos silencio, porque Él es el quien pelea por nosotros. Dios mío, ¿quiere que le diga un secreto? Siempre te va a acusar el que no tiene nada que perder. Nunca va a venir alguien que sepa honrar a Dios a acusarte. Porque los que saben honrar a Dios saben lo que cuesta esto. Cuando alguien te comienza a acusar y a hablar mal de ti, no tiene nada que perder. Porque no tiene nada por qué pelear. Pero cuando alguien sabe llorar en el altar, cuando alguien sabe pelear su familia, cuando alguien sabe meterse en la brecha por su hermano, nunca está buscando acusar a alguien. Está buscando unirse a alguien para seguir peleando. Está buscando, como decíamos, el humilde, mantener una relación saludable. ¿Sabe por qué? Porque ha sido tanto el dolor que nos ha causado el enemigo que no estamos buscando ser parte de él. Estamos buscando contradecirlo ahora con nuestras acciones. Ya yo no soy parte de lo que él hace. Ahora soy nueva criatura. Ahora formo parte de lo que restaura, de lo que forma, de lo que liberta, de lo que bendice. Ahora yo soy parte de lo que está opuesto a lo que el enemigo quiere hacer. Dios mío, esto me tiene nervioso porque queda más de la mitad. Esto era para vigilia, pero Dios mío, no, vamos a despedir con Lucas capítulo 22, verso 27. ¿Cuántos me pueden buscar ese verso? Lucas capítulo 22, verso 27. Una de las posiciones más menospreciada es la mayor. ¿Lo tiene la hermana Ana? Léalo, por favor, hermana Ana. Léalo y hábleme un poquito de eso ya para dejar la clase para cuando regrese, porque esto de verdad pica y se extiende. Gloria a Dios. Dice, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Gloria a Jesús. Dios mío, Jesucristo no está hablando mentira.
Jesucristo está diciendo: a la verdad, el que se sienta a la mesa es el grande entre los grandes, o como se quieran llamar los hombres, porque se debaten los puestos. Ahí está la silla del rey, ahí está la silla de los que están al lado del rey. Cuando se sientan a comer, cada quien está tratando de buscar un lado cerca del rey. Pero Jesucristo está diciendo: mas yo entre vosotros soy el que sirve. Al buen entendedor, pocas palabras. Le está diciendo a los que están en la mesa sentados: si ustedes quieren ser alguien, sirvan. Si ustedes quieren ser alguien. Nuestra hermana Carla, las adoradoras pueden ir posicionándose. Mientras hablábamos acerca de todo esto, venía una palabra a mí, es el desentenderse de uno mismo. Y tal así como Dios se desentendió de Él mismo por amor a nosotros, tal así nosotros es poder mostrar ese amor. Cuando nos quitamos nosotros por amor a nuestro hermano, a nuestra familia, a lo que está pasando alrededor de nosotros, es cuando nosotros vemos aún, no es como uno dice para ponernos nosotros en alto, sino que saber que lo hacemos por amor a Dios, ¿verdad? Carla, ¿qué pasa? Hay algo fuerte. Tú te metiste Carla se metió fuerte. Yo no iba a hablar de esto, pero fue Carla. Carla, fuiste tú que iniciaste esto. La culpa es de ella. Tú le puedes decir a alguien: deja de pensar en ti y piensa un poco en mí. Le puedes decir a alguien. Tú le puedes decir a alguien ahora mismo: deja de pensar en ti y piensa un poco en mí. Díganselo, por favor. Por favor, yo quiero que la iglesia me acompañe. Dígale al que, yo sé que no soy. Dile, deja de pensar tanto en ti y piensa un poco en mí. Díceselo. Piensa un poco en mí, porque si estamos aquí es para nosotros servir. Y a veces nosotros nos sentimos tan cargados, tan opresionados, tan golpeados, tan menospreciados y tan que creemos que somos lo único. Y ay, Señor, soy yo. Y Dios dice: yo no te llamé a que seas tú, yo te llamé a que me deje a mí servir a través de ti. Deja de pensar en ti y atiende la necesidad de tu hermano. El pastor no es maestro, el pastor anda voceando ahí. Dios mío, no vuelvo a la escuela bíblica, que él se vuelve loco ahí voceando. Pero por lo menos me gusta. Deja de pensar en ti, piensa un poquito en mí. Tú no le estás insultando a nadie, tú le estás diciendo: te necesito y necesito que piense en mí. Vamos a hablar palabras bonitas, pero vamos a ponerla de otra manera. Necesito que me prestes atención, porque necesito un consejo, necesito tu apoyo, necesito que estés velando por mí. Eso es lo que quiere decir cuando Jesucristo, decía a la hermana Carla, se desentendió de su dolor para entender la necesidad del pueblo. Ahí fue cuando llegó a la cruz del Calvario y dijo: yo he venido aquí no por mí, sino por toda la humanidad.